vamos a estar hablando del legado que dejamos a nuestros hijos. A veces no se le da tanta importancia a los niños, pero algo que sí enfatizamos en nuestra iglesia es trabajar mucho con los niños. Los niños van a crecer y después van a ser el futuro de la iglesia. Y depende cómo nosotros los formemos, como iglesia serán ellos, como ministros. Y los padres, un llamado alerta a los padres, que son el ejemplo vivo de todos los días, en casa. Y luego, nosotros los pastores, los siervos, los evangelistas, los maestros, los diáconos, las diaconisas, todos los que interactuamos en una iglesia, también tenemos que darle ejemplo a esos niños. Ellos están buscando ver personas o modelos a quien seguir. Se les enseña que el modelo principal es Jesucristo, el primero y el único, a quien nosotros debemos predicarlo. Pero ellos también ven en nosotros cómo nos movemos acá en la vida, cómo nos comportamos, cómo interactuamos. Están vigilando nuestras conductas. A veces nosotros no le damos importancia, pero así en su pequeñez ellos están aprendiendo de nosotros. Vamos a leer Primera Crónicas, capítulo 22, versículo 1 al 12, y vamos a ver 3 generaciones. Vamos a ver 3 personas importantes, 3 reyes importantes, que fueron dejando legado a sus hijos. Y vamos a ver el primero, y vamos a ver cómo comenzó y cómo terminó el tercero. Dice así su palabra: y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro sin cuenta, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Bien, hermanos, anoche repasando un poquito esta prédica, el Señor me hablaba con respecto al comienzo de lo que hizo David, el primer rey que vamos a focalizarnos en él. El primer rey que vamos a ver los cimientos que dejó para su descendencia. Un hombre conforme al corazón de Dios, muy especial, muy amado por Dios, un verdadero salmista, nos dejó poderosos salmos en la Biblia para que nosotros nos deleitemos y para que nosotros también lo usemos como lucha en nuestras oraciones, y tantas cosas hermosas y enseñanzas que nos ha dejado este rey, con sus errores, sus desaciertos, sus deslices, sus pecados, sus transgresiones, pero el arrepentimiento genuino de un hombre que realmente ama a Dios. Porque acá en la tierra, no porque seamos escogidos, ungidos, no vamos a hacer cosas. Vamos a caer muchas veces, pero lo que al Señor le importa es, porque Él mira nuestro corazón, el arrepentimiento genuino de un cristiano que dice amarlo a Él. Entonces, en primer lugar, vemos en esta un poquito extensa lectura que hemos hecho, cómo este rey preparó todo para dejarle a su hijo lo necesario para que él edificara un templo, ya que Dios fue muy claro al decirle
que no podría edificar él porque tú has derramado mucha sangre, dice, y has hecho grande guerra. Un conquistador por excelencia. Dios lo había elegido para que conquistara territorios para Israel. Por lo tanto, en las buenas o en las malas, cuando estaba luchando a favor de Israel, o cuando estaba escondido de Saúl en su tiempo, que anduvo allí en los desiertos, con mala gente, con malas compañías, también derramó sangre y mucha. Por eso vemos que fue un hombre de guerra. Razón por la que Dios no le permitió a él edificar la casa que él tanto anhelaba, hacerle una casa por excelencia, magnífica. Y aquí vemos el corazón de David. Él estaba, dice, preparando mucho hierro. La Biblia lo dice, versículo 3, que acabamos de leer, mucho bronce y mucha madera de cedro 50, dice. O sea que abundancia de madera de cedro. No fue mezquino para nada, no le mezquinó nada a la obra del Señor. Y esos corazones nosotros los tenemos que valorar y tenerlos muy en cuenta, porque hoy por hoy hay muy pocas personas con corazón generoso. Ven que la casa de Dios se está cayendo a pedazos y nadie puede dar un consejo de decir vamos a hacer ofrendas voluntarias, vamos a hacer un esfuerzo para que la casa se hermosee, la casa de Dios, porque no es la casa del pastor, no es la casa de los miembros, es la casa de Dios. Casa de oración, casa de Dios. Vemos que este rey tenía eso, en primer lugar tenía muy en cuenta a quién le estaba dedicando el templo. Él generosamente preparó para dejarle a su hijo todo lo que él pudiera necesitar para dejar una casa en excelencia. Porque Dios era grande en el corazón de David. Sabía quién era Dios, entonces él procuraba darle lo mejor. Fue así que dejó todos los preparativos antes de su muerte en gran abundancia a su hijo. Esto nos tiene que llevar a pensar, hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros por nuestros hijos? Porque traemos hijos al mundo y hoy en día vienen hijos al mundo así, sin pensarlo. Vemos chicas bien jovencitas, ya están embarazadas, porque no toman en cuenta lo que es traer un hijo al mundo realmente. Pero acá vemos que la Biblia nos enseña muy bien que debemos pensar realmente si estamos enseñando a nuestros hijos a amar a Dios o no, y de qué forma lo hacemos, qué ejemplo le damos, cómo lo hacemos, porque hay muchas formas de dejar ejemplos a nuestros hijos. Vemos en primer lugar, y algo que sí quiero destacar, es que en primer lugar, el Señor le dijo a David que no iba a poder edificarle templo porque era un hombre que había derramado mucha sangre, o sea, era un hombre, un varón de guerra. Por lo tanto, justamente esto es lo que le dije al principio. Estaba reflexionando ayer tarde noche y el Señor me estaba hablando de esto. Me estaba diciendo cuando dice el versículo 9, he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Vemos que el tiempo que vivió David fue un tiempo de muchas guerras, de muchos asedios, mucha persecución de los enemigos, que a veces Dios los permite, que vengan enemigos contra nuestra vida como raudales de agua, que avasallen contra nuestras vidas. Son tiempos, son personas que Dios las elige porque le da la fuerza y el poder, la investidura y la unción para poder luchar contra todo principado y potestad de las tinieblas que vienen a veces a través de las personas. Pero no obstante eso, vemos que David no era un hombre de paz, porque siempre estaba en continuas guerras. Su vida fue marcada por las guerras, su vida fue marcada por el salir a las batallas, el prepararse para las batallas. Ahora, algo que el Señor me decía es que los contenciosos, los iracundos, los que hacen guerra, aquí y allá, andan buscando pleitos en todo lugar. En todas las iglesias, en la familia, con todas las personas contenciosas. Esas personas no pueden edificar casa a Jehová. Me gustaría hacer algunas lecturas en Hebreo capítulo 12, versículo 14. Cuando empecé a buscar sobre los pacificadores, había muchísimas lecturas, hermanos, para poder hoy compartirlas, pero solamente he destacado 3 nomás por amor al tiempo. Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si es un principio, es un mandamiento, es un llamado de alerta que el Señor nos da en los Hebreos, en la carta a los Hebreos, donde dice que hay 2 condiciones para que nosotros podamos ver al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y el primero es la paz, con todos, no con algunos.
ser pacificadores con todos, o sea, procurar la paz con todo. Y en segundo lugar, la santidad, hermanos. A veces nos focalizamos tanto en la santidad y está bien, porque la Biblia nos enseña que debemos buscar la santidad y debemos vivirla la santidad. Pero no nos damos cuenta que la primera parte de este texto dice: seguid la paz con todos. Hermanos, estaba reflexionando mucho ayer cuando estaba repasando la prédica acerca de este detalle, cómo el Señor eligió y por qué lo eligió a Salomón. Y era porque este era un varón de paz. Dice: será tu hijo varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, por tanto su nombre será Salomón. Salomón significa pacífico. Entonces vamos a leer también Mateo capítulo 5, versículo 9. Dice su palabra: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Son bienaventurados los pacificadores, y son los pacificadores los que Dios va a buscar para que levanten iglesia acá en la tierra, hermanos. Si yo veo un hombre violento, yo veo un hombre iracundo, veo un hombre que promueve contiendas en todos lados, un hombre que está aquí y allá promoviendo guerras, promoviendo conflictos, yo no sé si será llamado por Dios, porque Dios nunca va a elegir un contencioso, un hombre violento, un hombre de guerra para edificarle templo, para llamarlo al pastorado. El Señor, así como lo hizo en el caso de David y de Salomón, lo va a seguir haciendo en todos los tiempos. Y Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Podemos seguir leyendo las manifestaciones del fruto, pero paz es una de las características de los que están llenos del fruto del Espíritu Santo, los que se mueven en el Espíritu de Dios. Esto lo retengamos, querido hermano, analicemos nuestra vida, cómo están, qué clase de personas somos, qué ministros somos. Porque el Señor a los violentos no lo va a poner en lugares estratégicos, menos para poner su nombre en alto. Si el Señor nos dice que somos bienaventurados por ser pacificadores y que los pacificadores son los hijos de Dios y que es una de las características del fruto del Espíritu Santo, entonces, bajo ningún punto de vista, aquellos guerreros, aquellos que buscan continuamente contiendan, son elegidos por Dios. Quizás han sido elegidos, pero por ellos mismos. Se han elegido ellos mismos o los ha elegido una organización, lo ha elegido el hombre y no Dios, pero cuando el Señor va a elegir un siervo de Dios, lo va a elegir conforme a su corazón. Pacificador es lo que el Señor nos pide, que seamos hermanos. Pero retomando nuestras enseñanzas, a la cual me quiero remitir, ¿estamos enseñándole nosotros a nuestros hijos a amar a Dios? Vemos aquí a David, un hombre de muchas guerras, pero sin embargo en su corazón existía el deseo de hacerle un templo a Dios. Porque en ese tiempo aún había todavía el tabernáculo, era una tienda, era algo con cortinas hecho así que se lo podía quizás trasladar de un lugar a otro. Pero este rey empieza a pensar: ¿cómo puede ser posible que un Dios tan grande, tan magnífico, esté habitando en un tabernáculo tan pequeño? Entonces vemos que aquí él en su corazón dispone edificarle un templo al Rey de Reyes, al Dios que él había conocido. Pero sin embargo este hombre había derramado mucha sangre. Pero sin embargo, él tuvo mucho cuidado, a pesar de sus conquistas y de hombre guerrero como Dios lo había elegido, él tuvo mucho cuidado de enseñarle a su hijo desde pequeño los caminos en que debía andar. No son justificativos para que nosotros digamos: el Señor me ha elegido como un conquistador y bueno, yo tengo este carácter porque para ser un conquistador hay que tener carácter fuerte, hay que avasallar, hay que ir contra la gente, porque si no la gente nos destruye, nos destruimos a él o ellos nos destruyen a nosotros. Y hay gente que, bueno, están para eso acá en la tierra. Quizás yo no juzgo a los conquistadores de territorio. Miren, hermanos, han habido tantos misioneros que hoy en día, bueno, ya no se les llaman misioneros, pero me crié en una época de misioneros. En la iglesia donde yo nací, en una iglesia misionera, los misioneros vinieron de Inglaterra, don Frank Brain y doña Nora y doña Juanita Miles. Entonces ellos eran misioneros que vinieron de Inglaterra, trajeron las buenas nuevas de salvación a Tucumán. Y así, hermanos, hay muchos misioneros que han extendido territorio, han llevado el evangelio
por muchas naciones, hermanos. Son hombres conquistadores, hombres de guerra, podríamos decir, valientes. Pero eso no es justificativo para decir, no voy a enseñar a mi hijo en los caminos y en la santidad, en la corrección donde debemos enseñar a nuestros hijos. No se focalizó solamente en ser un hombre de guerra, no se focalizó en ser un hombre de conquista. No, él también su corazón dispuso ver la parte espiritual, la parte esa tan importante que Dios nos está pidiendo a todos los hijos de Dios, aún más a los ministros que están a cargo, que están con gente que vienen con problemas, con necesidades, con dificultades, agraviados, con desilusiones en su corazón. Entonces, el versículo 5 dice, y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad. Aquí vemos cómo David estaba desde muy pequeñito diciendo, Salomón es pequeño, pero si el Señor lo ha elegido a él para que le edifique el templo, desde pequeño lo voy a poner en los caminos del Señor, desde pequeño le voy a enseñar cómo debe ser valiente, porque ya vamos a leer la parte donde David habla con Salomón y le va dando las instrucciones. Dice Proverbio 22:6 que lo escribió Salomón cuando era grande, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y esto es importante que nosotros tengamos en cuenta. Este rey sabio escribió eso sabiendo que era muy necesario instruir a los niños desde pequeños para que no se aparten cuando fueren viejos. Por supuesto, hay muchas personas que se han apartado lo mismo, pero sabemos que aunque este rey también se apartó, al último de sus días, triste, bueno, dice que se arrepintió. Solo Dios sabe el corazón y conoce el corazón de Salomón. Pero no lleguemos a esa instancia, hermano, a estar al borde de la muerte para recién reconocer que nos hemos equivocado, que hemos hecho mal las cosas, que no hemos reconocido los estatutos, los mandamientos de Dios, las enseñanzas de Dios, no las hemos tenido en cuenta. Tenemos que todos los días de nuestra vida revisar nuestra vida, cómo estamos caminando en la tierra, cómo estamos siendo como padres, cómo estamos siendo como miembros de la iglesia, como ministros de la iglesia, como hermanos, como tíos, como abuelos, porque ya somos autoridad, hermano. Ya no somos niños, el niño depende de autoridad, pero cuando dejamos de ser niños pasamos a ser autoridad de alguien, ejemplos de alguien. Aquí vemos que desde pequeño ya David había propuesto enseñarle todo. Y quizás pensamos nosotros cómo Salomón estaba mirando y observando la vida de su padre, cómo luchaba, pero también cómo oraba. Porque David salía a la guerra, pero si él no había orado antes, no se iba a la guerra. Siempre consultaba a Dios. Y eso es lo bueno, hermanos, que nosotros podamos ser hombres y mujeres de oración. Cada cosa, cada encomienda que el Señor nos haga acá en la tierra, la hagamos por que hemos orado, hemos consultado a Dios, y no sea deseos, ilusiones o vanidades de nuestro propio corazón, porque nos va a ir mal. El Señor dice en su palabra que si Jehová no edificare casa, en vano trabajan los edificadores. Salmo 27:1. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En vano vamos a hacer todas las cosas, hermano, porque cuando sea el tiempo que el Señor tenga que separar el trigo de la cizaña, cuando sea el tiempo que el Señor tenga que separar lo bueno de lo malo para que podamos entender, esas iglesias van a caer, hermanos. Esas iglesias van a caer, el pastorado va a caer, todo va a quedar en la nada y ya vamos a ver el fin de estas 3 generaciones. Porque nosotros a veces vemos personas que progresan, que prosperan y decimos, pero ¿cómo puede ser, Señor? Personas que no son realmente puestas por Dios, por todo el contrario. Sabemos porque el Espíritu de Dios nos avisa, personas puestas por el mismo infierno, puestas por mismo Satanás para provocar confusión, para provocar desórdenes. Hermanos, entonces uno dice, pero ¿cómo esas iglesias se llenan? ¿Cómo prosperan? Pero hay que ver el final del negocio, como dice el Señor. Trabajamos y trabajamos y hay que ver el final del negocio, no el principio, porque el principio todo puede ser lindo, todo puede ser hermoso, pero si nosotros no trabajamos conforme a la guianza del Espíritu Santo, guiados y puestos, dirigidos por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, vamos a quedar nosotros, hermanos, sin la recompensa y cero todo nuestro trabajo acá en la tierra. Es triste que nos afanemos, es triste que nosotros desgastemos nuestro cuerpo físico, que gastemos toda una vida, todos nuestros años, demos mal ejemplo a nuestras generaciones para que después de eso no quede nada. Bueno, aquí vemos que seguramente Salomón miraba cómo su padre luchaba
Y también cuando iba a una guerra, cómo consultaba a Dios. ¿Cuántas veces lo habrá visto de rodillas, clamando a Dios, escuchando a su padre y mirando cómo se esforzaba? Él tenía quizás muchas voces que hablaban: tu padre, mira, peleó contra Goliat, un poderoso gigante que todo Israel le tenía miedo, pero tu padre fue valiente. Y tantas cosas, tantos ejemplos que tuvo Salomón de su padre. Emocionado Salomón, ¿no es cierto?, por la vida de su padre. Pero eso es lo que nosotros tenemos que ver en nuestras vidas, hermanos. Que nuestro vivir acá en la tierra no es simplemente una pasada acá. Y bueno, como, bebo, me alimento, me medico si estoy enfermo. Hoy es un día, mañana va a ser otro día. Y corre como corre el día. No, hermanos, cada día es valioso ante los ojos de Dios. Y cada día es valioso ante los ojos de aquellos que están mirando nuestras vidas. Valioso ante los ojos de nuestros hijos carnales. Valioso ante los hijos espirituales que Dios nos da. Porque Dios nos da muchos hijos espirituales, hermanos. Yo tengo hijos en mi iglesia espirituales, pero también lo tengo en otras naciones. También lo tengo en otras provincias. Personas que escuchan la radio, personas que escuchan internet. Personas que algún día me conocieron, tuvimos la oportunidad de conversar. Entonces, son hijos que han recibido una siembra. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver qué siembra estamos dejando acá en la tierra, qué legado estamos dejando. David le estaba enseñando a Salomón a amar a Dios. Sí, hermanos, nosotros ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Porque ellos van a ver si nosotros realmente tenemos amor por Dios. Todos los días nos van a observar cómo reaccionamos ante las situaciones, ante las circunstancias, ante los problemas, ante los enemigos que se vienen avasallando contra nuestras vidas. Si eso nos deprime, si eso nos decae, si eso nos desilusiona, si eso nos deja ahí en el camino y no queremos seguir más. O el amor de Dios de nosotros supera todo, que no nos importa lo que nos haga. Hermanos, también nuestros hijos están observándonos cómo nos comportamos en la iglesia. Venimos a la iglesia como una tradición, como una costumbre, como un religiosismo o como vaya a saber qué. O estamos viniendo porque amamos a nuestro Señor. Porque todo eso lo demostramos en la forma que cantamos. Cantamos con amor, con pasión, cantamos en espíritu y en verdad, oramos en el espíritu, predicamos en el espíritu, amamos a las personas con amor entrañable, hermanos. Todo eso nuestros hijos están viendo. Porque los hijos saben diferenciar muy bien la hipocresía, hermanos. Desde pequeño, claro, ellos se dan cuenta de todo. Nosotros creemos que los podemos engañar a los niños. No los podemos engañar. Los niños saben si papá y mamá se aman. Los niños saben si el pastor es un pastor verdadero o mentiroso. Si el pastor los ama a ellos, los niños saben perfectamente. Por lo tanto, nosotros todo eso nos tiene que importar, nos tiene que preocupar ese legado que vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Aquí vemos, bueno, ya hemos dicho al principio que David daba mucho oro, o se estaba mostrando un corazón generoso, mucha plata, mucha madera. Empezó a preparar para la casa de Dios y eso es una manera hermosa de transmitir el amor a Dios. Yo me acuerdo cuando era chica, niña, muy pequeña, me acuerdo a mi madre haciendo masitas para las conferencias. Pero eran muchas masitas, eran 500, 1000 masitas, no sé, pero eran días, 2 o 3 días que mi madre estaba haciendo y preparativo, primero comprando los huevos, porque antes no venían las exquisitas o las godet o todas esas, ¿no? Antes era batir a puño, y a mí me ponía a batir mi mamá, claro, yo batía la yema por un lado, y ella la clara a mano, no habían batidora o vaya a saber, no se podía comprar. Entonces, me crié viendo trabajar para la casa de Dios a mis padres. Iba a la campaña, mi papá, a predicar el evangelio, mi madre también maestra de escuela dominical, y tantas cosas lindas que yo he rescatado de mis maestras de escuela dominical también, como yo las veía todas trabajando para las conferencias, para las reuniones especiales, era toda la iglesia unida. Era hermoso, hermano, repartiéndose las tareas. Bendito sea el nombre de Dios, que no dejaron el trabajo en una sola persona, sino que todos se pusieron unidos para poder así hacer algo hermoso para los hermanos que se invitaban, hermanos. Entonces, le estamos transmitiendo el amor a Dios. En cuanto a dar, también es una forma de transmitirle. Nuestros padres también nos enseñaban, a nosotros nos pagaban por limpiar el patio del fondo o por hacer cualquier actividad de la casa y nos decían, saquen la ofrenda
para la iglesia. Entonces nosotros sabíamos que teníamos, me acuerdo, la monedita esa del caballito, ¿se acuerdan? O del barquito. Eran unas moneditas chiquititas, ya no, bueno, no existen esas monedas, pero los que son de mi generación se podrán acordar. Y nosotros separábamos las moneditas para la iglesia, o para nuestros tíos misioneros, porque teníamos en ese entonces tres tíos misioneros, y a los tres se le mandaba. Separábamos para los tíos y separábamos para la escuelita. Y nos enseñaron a dar, hermanos, porque si nosotros no le enseñamos a los niños, nuestros hijos no van a aprender la hermosura de lo que es dar en la casa de Dios, la bendición, cómo Dios prospera a los que contentos. Los niños pasan contentos en nuestra iglesia, pasan contentos a dar las ofrendas, pasan contentos saltando y muchas veces ellos se dan vuelta y me miran felices, como diciendo, hice algo lindo. Y claro, hermanos, hay que enseñarle a los niños que es hermoso dar para la obra de Dios. A veces le damos para que se compren helado, para que vayan a esto y al otro, pero darle para que pongan en la casa de Dios, enseñarle a amar a Dios, una manera que muchos padres no lo tienen en cuenta. Pero este rey estaba proveyendo desde corta edad a su hijo todos los materiales en abundancia para la casa de Dios. Un rey generoso que enseñó a amar a Dios sin medida, sin frontera, sin egoísmo. El amor a Dios no solamente se habla, hermanos, no solamente se predica, se demuestra, se lo vive, hermanos. Así que pongámonos el esfuerzo de empezar a vivir el verdadero evangelio, no de boca solamente, sino un verdadero evangelio vivido, hermanos, para que lo puedan ver nuestros hijos, nuestras generaciones, nuestros nietos. Y así el Señor va a prosperar nuestras generaciones, nuestros trabajos, nuestros ministerios. Algo muy importante, es que como padre y como madre de familia tú enseñes el amor de Dios. Cuando tú vienes a la iglesia, querido hermano, ¿con qué actitud vienes? ¿Vienes con una actitud de crítica? ¿Con una actitud de desgano? ¿Vienes obligado quizás? ¿Vienes por costumbre? ¿Vienes quizás por tradición? ¿Vienes por interés? Porque hoy en día hay muchos que pueden venir por interés, quizás, hoy quiero yo que el Señor me libere. Y saben la cantidad de gente que viene por interés a la iglesia. Quiero que el Señor me libere, quiero que el Señor me quite la depresión y que el Señor me mejore mi trabajo, que el Señor me vuelva con mi marido y que mis hijos dejen la droga. Y perfecto, el lugar correcto y adecuado es venir a la iglesia. Justamente para eso están las iglesias, para que nos ayudemos los unos a los otros. Pero el primer deseo que tiene que haber en el corazón del ser humano es decir, voy a la iglesia porque amo a Dios, por encima de todos mis problemas, por encima de mi enfermedad, por encima de mi aflicción, por encima de las deudas que no puedo pagar, por encima de tantas situaciones que vamos a pasar en este mundo, porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confía, yo he vencido. Por encima de toda aflicción, de toda circunstancia y situación adversa, voy a la casa de Dios porque amo, porque no me puedo quedar en casa, porque tengo algo que me empuja a ir a la casa de mi Dios, a orar, a cantar, a alabarlo, a adorarlo, a verlo a mi hermano que lo amo, que lo extraño, que es hermosa la comunión. Dice el Señor, es como el aceite derramado sobre la barba de Aarón. Cuando todos viven juntos y en armonía, qué hermoso. Es decir, tengo problemas en mi casa, tengo problemas en el trabajo, pero voy a la casa de Dios porque allí es un lugar de paz. Allí los que van son pacificadores, son mis hermanos, son con quienes yo voy a compartir la eternidad con ellos, es mi familia verdadera. Entonces, hermanos, revisemos con qué actitud venimos a la iglesia. Quizás venimos en el camino peleando. ¿Y con qué actitud? Y nuestros hijos nos ven pelear. Y después venimos a la iglesia y estamos allí alabando a Dios. No, hermanos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que vean que somos personas que nos preparamos. Yo siempre le digo a los hermanos, es importante el sábado venir a la iglesia para orar, para pedirle al Señor que prepare nuestro espíritu para el domingo. Porque el domingo es un día especial para el Señor. Es un día donde le damos toda la gloria, toda la honra, donde recordamos a quien vino a la tierra a morir por nuestros pecados, a dar su cuerpo, ser destrozado su cuerpo, para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Él se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Miren qué desagradecidos somos si faltamos. Entonces es lindo venir con un espíritu preparado y no hay mejor cosa que venir a la casa de Dios. Si hemos tenido problemas durante la semana,
el Espíritu nos va a ministrar mediante la oración, mediante las alabanzas. El Espíritu Santo nos va a ministrar. Y entonces así el domingo dignamente vamos a poder participar del pan y del vino. Y vamos a poder escuchar la palabra de Dios y deleitarnos y gozarnos para comenzar una nueva semana difícil quizás. Entonces, no importa, hermanos, a veces estamos acá en la tierra preocupados por las herencias. ¿Qué herencia le voy a dejar a mi hijo? Y nos preocupamos por hacer horas extra y trabajamos 10 horas. Hermanos, vamos a ver el final de esta herencia. Miren que fueron reyes ricos, ricos. Salomón dice que no hubo un rey tan rico en la tierra como él. Tantas riquezas que su padre le dejó y que él las supo multiplicar, administrar y hacerlas no realmente que sean bendecidas, porque Salomón hizo mucho más que su padre. Fue un rey muy exageradamente rico, porque Dios lo prosperó en todos sus caminos. Pero vamos a ver el final. Vamos a ver el final donde nosotros tanto nos focalizamos en la herencia. Miren, hermanos, a veces se preocupan tanto en darles grandes estudios. Y yo sé que estas prédicas van a escucharlo muchos hermanos de Estados Unidos, porque yo veo las prédicas las están escuchando hermanos de Estados Unidos. Y quiero hablar un poquito de ello, porque en la Argentina no se da eso. Pero en Estados Unidos dice que los padres a veces se endeudan de por vida para poder pagarle los estudios universitarios a sus hijos. Son costosísimos, son muy caros. Entonces ellos están trabajando y desde pequeños, desde antes de nacer, dice que le están pagando los estudios para que puedan tener un estudio digno. Antes de nacer, ¿cómo serán de costoso, hermanos? Y a veces uno ve, hermanos, que pasa la vida, ¿no? Y se pierde todo. Viene un terremoto, vienen tsunamis, se lleva todo, toda la herencia que hemos guardado. Hemos edificado cosas majestuosas. He visto los desastres que han provocado los huracanes y los terremotos y gente que ha quedado sin nada. Tantas cosas se han destruido, hermanas, que quizás los ojos estaban puestos como herencia para mis hijos. Pero hay padres que se focalizan en eso. No está mal, por supuesto, hermanos. No está mal, porque tenemos que pensar en nuestros hijos, dejarle un porvenir, dejarle algo. Pero hay que enseñarle a ellos buscar su propia superación acá en la tierra, hermanos queridos. Claro, no hay que acostumbrarlo a los hijos a que todo va a venir fácil, porque esos hijos que se lo acostumbran así son los hijos que van a vivir como miserables después en el futuro. Y para eso vamos a leer 1 Crónica 22:14. Dice: aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata, y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Esas fueron las palabras que le dijo David a su hijo, Salomón. Pero acá en la tierra, hermano, es triste ver en estos últimos tiempos, hay padres que le enseñan a sus hijos a ser ociosos, a ser ladrones o mendigos, porque los mandan a pedir. No le enseñan a trabajar. Hay muchos niños que están pidiendo y se han acostumbrado a pedir. No tienes que acostumbrar a tu hijo a pedir, porque el día de mañana, cuando tengan que trabajar, no van a saber trabajar. No van a saber trabajar. No hay que acostumbrar, hermano, a que el gobierno te dé plata. Pues cuando no te dé, cuando venga otro gobierno que no te dé, entonces vas a salir a robar y vas a salir a matar. Pues te enseñaron que la plata te la dan y que te la tienen que dar, y que es obligación que te den plata. Y si no te la dan, entonces el camino más fácil, robar y matar. Entonces, querido hermano, tengamos cuidado. A veces nosotros pensamos que es lindo, que bueno que es que a fin de mes voy y cobro, no he trabajado nada, pero tengo ahí asignado un dinero. Esos no son los caminos del Señor. El Señor dijo: con sudor comerás el pan. Este apóstol grande dice que él trabajaba para no ser carga a nadie. Él era un apóstol, era un misionero, era un siervo del Dios Altísimo. Y aún así dice que él propuso trabajar para que no lo critiquen, para que no vieron esas murmuraciones que se levantan por ahí. Pobre siervo, apedreado, sin ropa, sin comida. Pero bueno, si se ponía a hacer tienda era porque ya existían las lengüitas largas.
Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado nosotros. ¿Qué estamos preparando? ¿Qué generación estamos preparando? Vayan y voten tal gobierno, porque se le va a dar, van a tener seguro un sueldo asignado. Queridos hermanos, seamos honestos. Seamos honestos. Vivamos en un gobierno, en un país donde se enseñe al niño a trabajar, se enseñe al jovencito a trabajar, para que sean adultos el día de mañana, que puedan disfrutar el fruto del trabajo de sus manos. Porque todo lo que viene de arriba no se lo respeta, todo lo que viene de arriba y regalado no se lo valora, hermanos. Por eso hay gente que se le da y nunca tienen nada, porque lo que no le ha costado se va. Así como vino, así se va. Pero el que ha trabajado y se ha cansado y ha sudado, sabe que esa plata la tiene que cuidar bien, la tiene que administrar bien, la tiene que hacer durar hasta fin de mes, porque es una plata que le ha costado trabajo. Entonces vemos a este rey enseñándole a trabajar. Acá le dice: no, hijo, yo te dejo una herencia cuantiosa, mira, no hace falta que trabaje, después los reyes de distintas naciones te van a traer también su riqueza. No, nada de eso. Nada de eso, tú ya no vas a ser más conquistador porque Dios no quiere que salgas a la guerra. Ya no, pero no, Él le dice: levántate, hijo, levántate y manos a la obra. Así debemos enseñar a nuestros hijos. Hay algo que yo siempre le enseñé a mis hijos, es que no pongan su mirada en las herencias, que no pongan su mirada en lo que los padres le van a dar económicamente, sino que ellos se esfuercen. Y hoy por hoy son grandes y me lo agradecen. Gracias, mamá. Tienen lugares de privilegio, ganan sus buenos sueldos, porque jamás estuvieron pendientes si qué me va a dejar mi papá, si qué tiene mi papá, si qué... No, hermanos. Enseñemos a nuestros hijos a trabajar, porque si no le enseñamos a trabajar en la tierra, tampoco lo harán en la iglesia. El que no trabaja en lo secular tampoco lo hará en la iglesia, hermanos, porque están acostumbrados a recibir todo, que otro lo haga de arriba, que otro se esfuerce, que otro trabaje, que otro se canse. Yo no lo hago, claro, yo no lo hago. Porque a mí me enseñaron desde chiquitito que alguien me tenía que dar, siempre darme. Son educaciones malas, hermanos, que llevan por caminos malos, porque lo hacen alejar de los caminos de Dios a los hijos. Los hijos no valoran el templo, los hijos no valoran el sacrificio de lo que es levantar una iglesia, los hijos no valoran lo que es poner en orden toda la semana una iglesia para que pueda estar en función, hermanos. Porque no es que abramos la iglesia, la puerta la cerremos. A la iglesia hay que acondicionarla, hay que poner las sillas, hay que ver que no haya polvito, hay que limpiar el piso, hay que limpiar los baños. De vez en cuando hay que pintarla. Y cuando pasa el tiempo se caen las cascaritas de pintura y hay que hacer reboje y muchas cosas, hermanos. Pero a un hijo que no se le ha enseñado a trabajar, sino a pedir o a recibir gratis, es un hijo que no va a ser comprometido con Dios, no va a ser comprometido con la obra de Dios. Estas cosas no se enseñan porque, claro, ¿a quién no le gusta que de arriba le dé dinero? Hay que ver no lo que me gusta y lo que es fácil para mí, sino qué es lo que Dios pide, qué es lo que Dios enseña. Debemos enseñar la palabra de Dios tal cual como es, hermanos. Debemos enseñar la palabra como es, hermanos. David estaba enseñando antes de morir de que debía trabajar para Dios. Es así, hermanos. Como se le enseñe de niño, así van a ser en adultos. Nosotros nos focalizamos mucho en los niños de nuestra iglesia, más que en los adultos, hermanos, nos focalizamos en los niños. Están creciendo y van a ser el futuro de nuestras iglesias. Entonces, si le enseñamos a trabajar para las obras de Dios, van a trabajar. Le demos pequeñas encomiendas, pequeñas, que preparen un textito, que lo puedan explicar, que participen, que interactúen. ¿Entienden, hermano? Se le enseña que en la obra de Dios no hay sueldo. Claro, en la obra de Dios no hay sueldo, se trabaja por amor. Y Dios suple para todas las necesidades, hermano. Efesios capítulo 3, versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Nosotros le enseñamos que Dios va a suplir para todas nuestras necesidades. Entonces ese hijo va a saber trabajar por amor en la casa de Dios. No va a ir a decir, así como en la calle yo voy y pido, no, yo trabajo y tengo. Pero en la casa de Dios no voy a tener un sueldo porque se trabaja por amor.
pero Dios va a suplir todas nuestras necesidades, porque Dios es Dios de retribución justa, hermano, porque Dios es un Dios de galardón, que galardona a los siervos de Dios, galardona a los que trabajan por amor. Quizás tú trabajas para la casa de Dios y Dios te recompensa, te hace que tu sueldo se te multiplique en tu casa. Y a veces, bueno, yo recuerdo en mis épocas había una mujercita que era soltera y grande de edad, no tenía familia ni nada, y bueno, ella iba a limpiar una iglesia grande, muy grande, y sí se le daba dinero, se le daba un sueldito, porque era como atender a una mujer viuda, que el Señor dice que tenemos que tener atención a esas personas de más de 60 años que no tienen hijos, que lo puedan ayudar, que no tienen familiares. Entonces se debe tener, ¿no es cierto?, ese amor, ese cuidado. Entonces a esta hermanita, que nunca me la puedo olvidar, porque ella, pobrecita, solita se esforzaba a trabajar, y después en los últimos tiempos formamos un equipo para ayudarla. A ella se le pagaba, a nosotros no, pero por supuesto ella tenía que vivir de algo. Y nosotros no nos hacía falta, teníamos nuestras entradas por otros lados, íbamos a ayudarla porque el templo era muy grande. Entonces, hermanos, todo lo que se hace para Dios se lo hace por amor, no por dinero. Y sabemos que Dios va a suplir todas nuestras necesidades, hermano, porque Dios no es como los hombres, Dios es veraz. Los hombres son mentirosos, como dice tu palabra. Sea todo hombre mentiroso, más Dios es verdad. Dios es verdadero. Él promete que va a cuidar a sus hijos. No he visto generación de justos que mendigue pan, dice. Entonces, si Dios dice así, si sus padres son justos, su generación no va a mendigar pan. Pero hoy en día hay jóvenes que ya no quieren trabajar. ¿Saben por qué en las iglesias? Porque están acostumbrados a no trabajar en lo secular. No, están todo el día con el Facebook, están todo el día con los mensajes y los WhatsApp, con los amigos. Entonces, para ellos la vida es eso. Y cuando van a la iglesia sigue siendo lo mismo. Pero al hijo que se le enseña desde chiquitito a ser responsable con actividades, como nuestros padres nos daban actividades, lavar los platos un día cada uno, y barrer el patio uno. Yo me acuerdo que me tocaba el patio del fondo, las hojas de las parras que caían, no me gustaba tanto hacerlo, porque a los niños no les gustan, pero lo tenía que hacer. Y mis hermanos cortaban el césped, otro limpiaba la pileta, que era una pileta de material grande, y cada uno teníamos nuestras actividades. Nos enseñaron a trabajar, y así también cuando tuvimos que trabajar en la iglesia lo hicimos por amor, hermanos, y lo hicimos porque teníamos esa conducta de trabajo, no de recibir nunca nada de arriba, hermanos. Hay padres que se enfocan en lo material más que en lo espiritual. Y está bien enfocarnos en lo material, porque tampoco podemos ser esos padres que no quieren hacer nada, que creen que la plata le va a caer del cielo como el maná en el desierto. No. A la plata hay que ganársela, hermanos. Sí, pero hay que focalizarse en lo espiritual. No podemos nosotros estar todo nuestros 80% de nuestra vida focalizándonos en lo material, porque vamos a ser hijos materialistas. Vamos a ser hijos así, materialistas. Eso le pasó al corazón de Salomón. Empezó a amar los negocios, las transacciones comerciales. Le empezó a gustar la plata y los movimientos, ¿no es cierto?, de compra y venta, hasta que se olvidó de Dios, a tal punto que tampoco le pudo dejar un legado bueno a su hijo. Amó tanto el dinero, las mujeres, que corrompió su corazón al extremo. Es un error, hermanos, involucrarnos más en lo material que en lo espiritual. No es pérdida de tiempo venir a la iglesia, no es pérdida de tiempo traer a nuestros hijos a la iglesia. Hermanos, David le enseñó a su hijo a trabajar. En 1 Crónica 28:20 le dijo: además, hijo, anímate y esfuérzate y mano a la obra, como le dije recién, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Dios. ¿Cómo será que David conocía a su Dios, que podía decir, mi Dios va a estar contigo? Porque así como mi Dios ha estado conmigo, hijo, te aseguro va a estar contigo también. Yo lo conozco a Dios. Pero si tu papá no lo conoces a Dios, ¿cómo vas a poder alentar a tu hijo? ¿Cómo vas a poder decir, hijo, esfuérzate, estudia, termina la carrera? Porque así como Dios me ayudó a mí a terminar la carrera, te va a ayudar a ti. Esfuérzate, Dios te va a proveer un trabajo digno. No busques cualquier trabajo indigno en la calle, con malas compañías, en malos lugares. Esfuérzate, eres un hijo de Dios. Procura agradar a Dios primeramente, y que todas las demás cosas van a venir por añadidura. Esto es lo que le estaba diciendo David a Salomón. No te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. La historia de Salomón
cambió un rumbo terrible y tan triste, ¿no? Porque a veces los padres nos sacrificamos por los hijos y a veces decimos tan bueno el padre y tan malo el hijo, porque Dios nos da libre albedrío, libre elección para que elijamos. Pero hay algunos que tienen corazones duros, pero los padres no se alienten, sigan orando por esos hijos, porque el Señor escucha nuestras oraciones, los padres. Salomón recibió sabiduría, fue un hombre privilegiado. Yo ya he subido una prédica de Salomón, ahí la tienes, búscala. Hablo bien de Salomón. Hoy solamente voy a detallar así puntos nada más. Fue un gran rey, tuvo mucho dinero, construyó el templo de Dios, porque su padre le enseñó el amor a la obra de Dios y a trabajar para su obra. Construyó un gran templo cual ningún otro templo fue erigido nunca, porque él le dijo: manos a la obra, hijo. No te quedes ahí en la cama pensando en todas las cosas malas que te han sucedido. A los hijos hay que sacarlo de eso. Yo a veces cuando lo veo a uno de mis hijos mal, voy y lo empiezo a hablar y le empiezo a sacar de esos estados. No lo tenemos que dejar ahí que empiecen, porque empiezan las desilusiones, las angustias, las tristezas. Y si nuestro Dios nos ha sostenido tantos años, si mi Dios me ha sostenido 53 años con dificultades, con pruebas, con adversidades, con injusticia, con tantas cosas que he vivido, hermano, tengo autoridad para decir: hijo mío, sigue adelante a Dios, vale la pena creer en Dios. Mi Dios será tu Dios. Esfuérzate y sé valiente. Podemos, hermanos, hablarle así a nuestros hijos porque hay un respaldo. Hemos conocido a un Dios poderoso que nos ama, que nos ayuda, que nos saca de todos momentos difíciles. No te enfoques en lo material más que en lo espiritual, hermano, porque lo material se puede ir de un día para el otro, hermano, de un día. Yo soy testigo de lo que sucedió en mi vida. De un día para el otro tuve que ir al banco y sacar todos mis ahorros. Así, hermano, Dios lo permitió para que hoy pueda estar hablándote a ti. Puedes quedarte con las manos vacías, puedes quedarte sin herencia, hermanos. Pero si tú construyes lo espiritual, nunca te vas a quedar sin tu herencia espiritual. Nadie te la va a robar si eres fiel en los caminos del Señor. Nadie te va a robar la herencia que Dios tiene reservado para los que a Dios aman, para aquellos que han confiado en Dios. Sí, queridos hermanos, en 1 Crónica 28, 9, 10 y 20 dice David a Salomón: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mire, si no tenía un ejemplo, él sabía lo que le había pasado a Saúl, que Dios lo había desechado porque él se había apartado de Dios, había hecho las cosas a su manera. Y Dios no quiere que hagamos las cosas a nuestra manera, tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Y sigue diciendo el versículo 10: mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Versículo 20 dice: dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y mano a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo, él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Hermosas las palabras de David, palabras de fe, palabras de confianza. Sí, David le dice que confíe en Jehová. Es una gran obra, pero que confíe en Jehová, que no tenga miedo. Aprender a confiar en Dios y no en los hombres, hermano. Enseñarle a nuestros hijos a depositar toda la confianza en Dios. Dios no traiciona. Dios lo que promete lo cumple en su tiempo. En su tiempo los hombres fallamos, los padres fallamos, los ministros fallamos. Somos seres humanos llenos de fallas, hermanos. Pero hay uno que no falla, y si nosotros hemos depositado nuestra confianza y nuestra fe en Él, Él a su tiempo nos va a dar la retribución justa. Pero vemos la otra cara de cómo David le enseñó a Salomón, pero Salomón no enseñó a su hijo de la misma forma. Es algo muy triste, hermanos, que hoy en día muchas personas hemos sido enseñadas, sí, y muy bien enseñadas, pero sin embargo no estamos reproduciendo lo que hemos recibido. Todo ese bagaje espiritual no lo estamos reproduciendo, hermanos. Y están corriendo el peligro todos nuestros hijos y nuestros nietos, toda nuestra generación. Y después vamos a ir a llorar y vamos a decirle: Dios, ¿por qué mi nieto le está pasando esto? ¿Qué ha pasado con nuestras vidas? ¿Por qué cuesta tanto mantenerse fiel en los caminos del Señor? Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas. Miren, a gente de las cuales Jehová había dicho
a los hijos de Israel no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Dios, con Jehová su Dios, como el corazón de su padre. Miren, queridos hermanos, la idolatría es algo tremendo. Es algo que nos desfocaliza tan tremendamente, hermanos. Algo cuando Dios dice, no miren eso, no toquen eso, ni siquiera se hagan amigos de esas personas. No intenten ni siquiera una sola vez, porque en una sola vez podés caer. La idolatría es tremendo, y eso fue lo que entró en el corazón de Salomón. Materialismo, idolatría. Eso te puede hacer desviar de los propósitos de Dios. Eso le pasó. Dice que hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Todo lo que su padre había administrado, había guardado, le había enseñado el tiempo, las palabras, el ejemplo que le había dado, lo derrumbó por la idolatría, lo derrumbó por las mujeres prohibidas, lo derrumbó por el amor excesivo al dinero. Todo lo derrumbó, hermano. En un día puedes derrumbar tu vida y tu generación. En un día. Vamos a ver cómo termina esta historia, porque estamos a medio camino. Salomón se desvió muy tristemente. Y dice que reinó en 2 Crónicas 9, 30 y 31. Reinó Salomón en Jerusalén, sobre todo Israel, 40 años. Y durmió Salomón con sus padres. Lo sepultaron en la ciudad de David, su padre. Y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Ahora vamos al tercero. Y aquí se empieza a ver el fruto de aquellas cosas que nosotros no arreglamos con Dios a tiempo. Cuando desviamos el camino y no volvemos a Dios antes que sea demasiado tarde. Cuando pasamos una vida descuidados, sin pensar que vienen generaciones por detrás nuestra, que las podemos destruir, que los podemos mandar al infierno, hermanos. A nuestros hijos, a nuestros nietos, los podemos mandar al infierno. Miren qué herencia, hermanos. Dice 2 Crónica 11, 17 al 21, así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años. Porque 3 años anduvieron en el camino de David y Salomón. Y después empieza la misma historia de su padre, a tomar mujeres aquí y allá. Vemos, hermanos, que fue muy poco el tiempo que Roboam anduvo en los caminos de David y de Salomón. Muy poquito, ¿no? Y David, antes de morir, le había dejado bien el reino, pero Salomón no dejó bien el reino a su hijo. Muchos padres podemos comenzar bien el camino en esta vida, pero terminar mal. Vemos aquí que Roboam empezó a hacer las mismas cosas que su padre. Así que cuidado, papá, que si te gustan algunas cosas prohibidas, lo más probable es que tus hijos también hagan lo mismo. Mamá, cuidadito, porque muchas cosas que tú estás haciendo, cómo te vistes delante de tus hijos, cómo actúas, cómo hablas, así va a ser tu hija el día de mañana. Roboam empezó a hacer las mismas cosas que su padre. Él no tuvo ese amor que tenía David. Dios le dio a hombres y mujeres acá en la tierra, privilegios en la tierra, hermano. Comenzaron bien, pero terminaron mal. Muchos hombres han sido benditos porque han tenido la bienaventuranza que Dios lo puso en lugares estratégicos y de privilegio. Y sin embargo han comenzado bien sus caminos, pero lo han desviado totalmente. Cuando Roboam había consolidado el reino, dice que dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Llevó a toda la nación de Israel a pecar, hermanos. El otro día estaba leyendo el ejemplo de una personita joven que hacía un programa de cosas para la salud. Y un comentarista decía, un suscriptor que opinaba lo siguiente, dice, cuando tenías 60,000 suscriptores respondía a nuestros mensajes. Ahora que tienes 1 millón y tanto, no contestas. ¿Qué te pasó? Hermanos, ¿qué pasa a veces que cuando comenzamos en humildad, en la sencillez, y después Dios empieza a prosperar nuestros caminos, se desvían? ¿Qué pasa con algunos pastores y cantantes que comienzan bien y terminan tan mal? Cantantes que hermosos CD, hermano, que yo tengo casi los primeros CD de muchos cantantes y que después los últimos no vale ni la pena mirarlos, hermanos. Porque han pasado los años, han tomado fama, se han afirmado en el poder como lo hizo Roboam y han caído, hermanos.
Han caído en las garras de la tentación de Satanás mismo, en la garra de la prosperidad, hermanos. Tengan cuidado. Dice versículo 2, por cuanto se había rebelado, dice, contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Miren las consecuencias de Roboam. Dice, con 1.200 carros y con 60.000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, eso de libios, suqueños, etíopes, no tenían número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, yo también os he dejado en mano de Sisac. Y cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Versículo 6. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero, hay un pero, y no sé si el próximo miércoles o cuándo vamos a hablar de los pero. Acá en esta historia hay un pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó. Y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Hermanos queridos, toda la herencia material se perdió. Se perdió en un día que Dios lo mandó a Sisac para que lo destruya. Pero como este pueblo se humilló y se humilló este rey, tuvo misericordia Dios. Porque Dios tiene misericordia del corazón humillado. Si mi pueblo se humillare y clamare, yo iré desde los cielos, dice, y sanaré sus tierras. Pero nos debemos humillar, hermanos. Si se humillaron, Dios los perdonó, pero, dice, los dejó como siervos. Antes eran reyes, ahora los dejó como siervos, dice, para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Miren, hermano, toda esa herencia material. Dice que entró el rey y devastó el templo y devastó el palacio. Se llevó todo y no le quedó nada, hermanos. Todo eso que amarroquinamos en la vida, que nos importa guardar y mezquinar y la avaricia. No nos llevamos nada si nos morimos, hermano. Cristo viene pronto. ¿Qué te vas a llevar a la gloria eterna si Dios tiene mansiones allá en la eternidad? Tiene lugares hermosos, hermano. Acá peleándote, los familiares peleándose los unos por los otros, por un poco de dinero, por una tierra, por no sé qué. No, hermanos, puedes destruir toda tu vida y de todas tus generaciones. La historia de Roboam fue un desastre. No tenemos tiempo ni me focalicé en la historia de Roboam. Simplemente quiero decirle, hermano, que cuando nos apartamos de Dios y cuando no enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios como debemos enseñarle, estas fueron las consecuencias. Salomón no enseñó, no dejó buen ejemplo a su hijo hizo lo mismo. Y la consecuencia la llevó esta generación. Qué triste que nosotros dejemos tan mala huella en esta vida, que nuestros propios nietos tengan que sufrir adversidad. Así le pasó a Roboam, ni que hablar de su vida. Podría haber seguido siendo un rey, como Dios lo había determinado con el rey David. Sí, pero pobrecito tuvo dos tribus nada más de las 12. Su enemigo se las llevó todo. Porque así es el enemigo, hermano, se va a meter en nuestras vidas y nos va a quitar todo. Nos va a avergonzar en este mundo. Hay muchos siervos y siervas que el Señor le ha dado una sabiduría sobrenatural, hermano, grande. Sabiduría grande, pero a la larga se envanecen. Entra el envanecimiento y entra el orgullo, la soberbia y la vanidad. Y esos son caminos de muerte, hermano. Dios nos libre a los siervos y a las siervas, hermano, de que entre la vanidad, que se envanezca nuestro corazón, la jactancia, la vanagloria, hermano. Destiérrala de tu vida en el nombre poderoso de Jesucristo. El orgullo, la altivez de espíritu, la soberbia, hermano, destiérralo en el nombre de Jesucristo. Son los pecados por los cuales Dios lo echó de los cielos a Lucifer. Queridos hermanos, no sea que Dios te tenga que echar al mismo infierno a ti porque tú hayas desviado el camino que Dios te ha trazado. De nada sirve una herencia si después se pierde todo el esfuerzo de David y de Salomón fue destruido. Hermanos, los juicios de Dios vienen a los de la prosperidad. Están predicando mensajes peligrosos que están llevando a las almas cautivas. Están llevando a las almas cautivas, hermanos.
a la condenación. ¡Qué prosperidad! Hoy estaba escuchando un mensaje de uno que estaba atando los huracanes, ato los terremotos y todo. Saben que cuando vino el huracán, la iglesia de él se le destruyó. Una monstruosa iglesia, hermano, se le destruyó. ¿Quiénes somos para atar los juicios de Dios, hermanos? Si la Biblia nos dice que los juicios de Dios van a empezar por la casa de Dios para limpiarla, para sacar a su iglesia limpia de la tierra, una esposa limpia, entonces no atemos lo que Dios no quiere que atemos. Digamos, ten misericordia de mí, oh Dios, más bien, ten misericordia de mi vida, ten misericordia de mi casa, de mis hijos, ten misericordia de mi iglesia. Seamos personas con corazón humillado, hermanos, humillado como lo tuvo el rey David. Él hizo muchas cosas malas en la vida, pero él se humillaba, hacía cilicio, él lloraba, él se afligía en la presencia de Dios. Por eso Dios lo siguió usando. Y así le pasó a Roboam, porque sabía que cuando Dios actuaba, le iba a quitar la vida, él le iba a hacer, vaya a saber, iban a ir cautivos, prisioneros. Y era tremendo caer en las manos de los reyes extranjeros, era tremendo. Algunos le sacaban los ojos, lo ponían, qué sé yo, hermanos. Pero él se humilló y Dios tuvo misericordia, pero para enseñarle una lección de por vida, lo puso como siervo. Ojalá que a ti no te tenga que humillar y dejarte una lección de por vida y tenga que humillarte el Señor y tengas que vivir la humillación. Es mejor que vivamos humillados en la presencia del Señor todos los días de nuestra vida, reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestra bajeza espiritual, reconociendo la inclinación al mal que tenemos, hermano, para que Dios después en su misericordia y en su gracia y en su buena voluntad nos pueda perdonar de todas nuestras iniquidades. Y cuando vengan los juicios, que ya queda muy poco, hermanos, los juicios de Dios están cayendo a las naciones, no tengamos que soportar la ira de un Dios enojado por tanto pecado en la casa de Dios. Dios lo bendiga, querido radio oyente. Vamos a orar para terminar con este espacio. Padre bendito, oramos y reconocemos tu autoridad, tu soberanía, tu poder, Señor, por sobre todas las cosas. Tú eres nuestro Dios, el único, el soberano, el poderoso, Rey de reyes, Señor de nuestras vidas. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, por los siglos de los siglos, Señor. Te damos las gracias porque tú has permitido que en este día podamos extender tu reino, predicar tu palabra, Señor, tus enseñanzas, traídas a nuestro corazón en primer lugar para luego ser transmitidas, oh Dios. Que tú nos libres a todos tus siervos, tus hijos, Señor, tu iglesia, tu pueblo, de poder desviar el camino, dejar la ley, Señor, dejar la Biblia, tus caminos, tus estatutos, tu palabra, Señor bendito. Aquellos que tú nos has dejado para que marque nuestra vida, para que nos ilumine nuestro caminar acá en la tierra, Señor. Ayúdanos como padres, los que somos padres, a poder instruir a nuestros hijos en tus caminos, para dar ejemplo vivo, Señor, del Dios en quien hemos creído, el Dios que nos has sostenido hasta el presente, Señor. Que podamos dejar un legado especial, un legado espiritual, Señor, una herencia espiritual a nuestros hijos. Que no tengamos de qué arrepentirnos el día de mañana, que lo veamos a nuestros hijos corrompidos, Señor, distraídos, enojados, amargados, en caminos de vicio, en caminos de mal, Señor. Sino que nuestro ejemplo sea vivo siempre, que no desviemos la senda ni el corazón, Padre, hacia cosas vanas, oh Dios. Ayuda, Señor, a tu iglesia que pueda limpiar sus templos, Señor, sus vidas. Nosotros que somos la iglesia, el templo viviente, a través de tu Santo Espíritu, límpianos, Espíritu Santo. A través de tu palabra, purifícanos como jabón de lavadores, Señor. Vivifícanos, Señor. Necesitamos el poder de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Necesitamos que nos sostenga, Señor. Somos seres indignos en esta tierra, pero por la gracia tuya y por la misericordia y por tu gran amor, tú, Señor, diste tu vida para que fuéramos reconocidos por hijos tuyos, aquellos que creen en tu nombre. Creemos en tu poder, Señor. Creemos en el poder de tu victoria, en el poder de tu resurrección. Y queremos afirmar nuestra fe y nuestra confianza en Yeshua, la roca eterna de nuestra salvación. Y afirmados allí no caeremos nunca. Aunque vengan los vientos y vengan los fuegos y las adversidades, todo lo que quieras, Señor, estamos apoyados en un cimiento estable, Señor, que eres tú. Gracias te damos por haberte conocido, por hacerte el único Dios de nuestra vida. Gracias, Señor, por ser nuestro Salvador.
Gracias por todas tus bondades y tus misericordias que son nuevas cada mañana. Pido por un alma tocada, pido por un corazón, Señor, que haya sido tocado por el poder de tu palabra, que tú estés ministrando, que pueda reconciliarse contigo, que pueda humillarse en tu presencia, pueda pedir perdón, reconocer que sin ti no hay salvación, Señor. Que sin ti, Señor, no hay prosperidad. Más allá de lo que los hombres buscan en la tierra, en algún día podemos perder todos, pero la vida eterna, Señor, aquello que es eterno, aquello que no pasa, nadie nos quitará. Y tu palabra dice que los que están en tu mano, nadie los arrebatará de ellas. Por eso queremos, Señor, que tú lo pongas en tu mano, que tú le limpies el corazón con tu sangre poderosa derramada en la cruz del Calvario, que tú inscribas el nombre de alguno que quiera arrepentirse y reconocerse como el Señor de su vida, el Salvador de su vida, que tú escribas el nombre allí en el libro de la vida, Señor, lo reconozcas como tu hijo y como tu hija, Padre, para gloria de los cielos, mi Dios. Gracias te damos por esta oportunidad y alto privilegio, Señor, de poder haber puesto tu nombre en alto. Oro en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.